El libro, ¿qué más? La verdad, las escrituras, ¿qué más? El pan de vida. El pan de vida, se puede también decir, ¿verdad? ¿Qué más? El poder de Dios, ¿qué más? ¿La qué? La luz, ¿ok? La espada. El libro de la salvación. Ahí está. El libro de la vida, el libro de la salvación, ¿qué más? Es útil para instruir, para Ajá. instruir. Claro. Ahora, la roca, el ancla, ¿verdad? Tiene muchos adjetivos. La piedra angular, gracias. ¿Verdad? El fundamento, la base, ¿sí? El más leído. Así que eso es importante entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la Biblia. Que su sí sea sí y que su no sea no. También, eso lo dice la Escritura. Así que esto es importante entender qué es lo que es la Biblia. Ahora, cuando hablamos de escudriñar las Escrituras, ustedes no deben hacer nunca o tomar nunca una decisión que no sea basado en las Escrituras. Escudriñar las Escrituras no es un acto humano. Es una expectativa de Dios. ¿Ok? Estos hermanos en el libro de Hechos 17:10, mira lo que ellos hicieron cuando fueron expuestos por primera vez a las Escrituras. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, escuchen bien, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Y esto es Pablo y Silas llevando el mensaje del Evangelio en la ciudad de Berea. Y la reacción de los bereanos al mensaje del Evangelio fue ¿cuál? ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué? Porque ellos escudriñaron Porque querían saber si era cierto. para ver si era cierto lo que se les decía. Verificar. Les voy a pedir un favor como hermano, como amigo, a todos ustedes. Nunca crean lo que yo traigo aquí los domingos. A menos que ustedes lo escudriñen y ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Expositores cometen errores porque somos seres humanos. Somos hombres y somos débiles. Por favor, les pido, iglesia, que su corazón sea como el de los bereanos. Escudriñen las Escrituras para ver si es cierto lo que se les dice. Ustedes no saben cuántas veces expositores han sido expuestos por la iglesia y hemos tenido que subir al púlpito a pedir perdón por algo que dijimos que no era o bíblico o teológicamente correcto. Así que les pido con todo mi corazón a que ustedes mismos hagan la asignación y que ustedes mismos lleguen a su conclusión y hagan como hicieron los bereanos, que escudriñan diariamente, miren, escuchen, escudriñando diariamente las Escrituras. Ese debe ser su corazón. No porque la clase de hoy va a ser escudriñando las Escrituras. Bueno, hay que hacerlo porque el pastor lo dice. No, hay que hacerlo porque es el corazón de un creyente, escudriñando las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Ahora, ¿cuál fue el efecto de cuando ellos escudriñaron las Escrituras? Lo dice aquí mismo. Por eso muchos de ellos ¿qué? Creyeron. Así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Aún estas personas de distinción, gente con sabiduría, con inteligencia, creyeron porque escudriñaron las Escrituras y se dieron cuenta que lo que los apóstoles estaban enseñando era lo correcto. Era la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa escudriñar? En Salmos 26:2 dice, examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, dice el salmista. Escudriña mi mente y mi corazón. En Juan 5:39 dice, escudriñen, y esto es Jesús diciendo esto, escuchen bien, esto es Jesús. Escudriñen las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Así que el llamado es a cada uno de ustedes a que escudriñen las Escrituras
porque en ellas tienen vida eterna. Alguien lo mencionó por ahí, como parte de los adjetivos de la palabra. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere conocer de Jesús, deja al lado sus emociones, deja al lado las cosas que no convienen, búsquela en la palabra del Señor. Ahora, esto es lo que significa la palabra escudriñar según el diccionario bíblico: el proceso de estudiar algo de forma profunda para descubrir la verdad. Escuchen bien. Esta palabra proviene del latín scrutari, que significa examinar con cuidado. Con cuidado, así como hicieron los bereanos. Escudriñar la escritura significa estudiar la Biblia con profundidad, buscar comprender su mensaje, el contexto y la aplicación espiritual más allá de una lectura superficial. Les voy a decir lo que pasa hoy día con las iglesias. Este es el problema de muchos creyentes. Estamos leyendo la Biblia como el papagayo y no estamos profundizando en ellas. Y eso aquí lo vamos a matar hoy. Hoy vamos a aprender a cómo escudriñar, a cómo sacarle, ¿verdad?, lo más que podamos de esa escritura y profundizar en ella. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece a todos? Ahora, antes que todo, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Yo hice básicamente un compendio de información para que ustedes sepan qué es lo que usted necesita estudiar, qué es lo que significa este libro que tenemos en nuestras vidas. ¿Qué es la Biblia? ¿Verdad? Ya hablamos de los adjetivos, pero ¿qué es realmente la Biblia? Según el diccionario de la lengua española, porque la Biblia es mucho más que la definición obviamente dada en el diccionario, pero según el diccionario de la lengua española, del latín tardío significa Biblia, esa es la palabra. Del griego casi se parece inclusive como se escribe, ¿verdad? Biblia, que literalmente significa libros o colección de libros. Es libros o colección de libros. Todos aquí hemos ido a un library en inglés. Pero en español, ¿cómo se conoce ese lugar donde hay muchos libros? Biblioteca. Biblioteca. Biblio, de libros, y teca, colección de. Así que muy parecido a la definición de lo que es este libro que consideramos la palabra del Señor, que es la palabra del Señor. Ahora, la Biblia trasciende los tiempos. La Biblia trasciende los tiempos y ha impactado civilizaciones por los pasados 21 siglos, familia. Acuérdense siempre de esto. Y mucho más que eso, ¿verdad? A través de sus revelaciones. Este es, sin duda, el libro más antiguo que existe para la humanidad. Y no solamente que el libro es más antiguo, hay que recordar que los textos fueron redactados mucho más allá de la invención del papel. Los primeros libros se escribieron en papiros y en pergaminos, convirtiendo este libro en el libro más antiguo, antes de la invención del papel. La Biblia consiste de 66 libros, 66 libros. Por eso es una colección de libros. Y fue escrita por más de 40 autores en lo largo de aproximadamente 1500 años. Son muchos años, ¿eh? Muchos años. Tiene muchos más años que muchas cosas en esta vida. Ahora, el Salmo 119 es el capítulo más largo, con 176 versículos. El libro Tercera de Juan es el más corto, con solamente 13 versículos. ¿Y cuál es el versículo más corto? Jesús lloró, que está en Juan 11:35. Versículo corto, pero profundo. ¿Por qué profundo? ¿Qué muestra? La humanidad de nuestro Señor y Salvador. Su humanidad, su compasión, su amor, ¿verdad? Ahora, la Biblia ha sido traducida en más de 3.300 idiomas, lo que lo convierte en el libro más traducido y distribuido en el mundo entero.
Y con todo y eso, hay gente que cuestiona este libro. Con todo y toda esta información, todavía las personas cuestionan este libro tan poderoso que es la palabra del Señor. Ahora, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. 3 idiomas diferentes. El primero fue el hebreo. El hebreo fue el idioma, ¿verdad?, predominante en el Antiguo Testamento. Es la lengua que aporta una riqueza poética y metafórica en muchos de sus versículos. Por eso es que ustedes leen, ¿verdad?, y repite santo, santo, ¿verdad? Cuando se repite 2 veces es porque ustedes están viendo ahí una forma de comunicación antigua. La mayoría de los libros como Génesis, Éxodo y los profetas fueron escritos en hebreo. Sin embargo, el segundo idioma fue el arameo. El arameo fue utilizado para algunas secciones del Antiguo Testamento, principalmente en los libros de Daniel y Esdras. Era un lenguaje común en Medio Oriente durante el tiempo de Jesús, y se cree que Jesús mismo hablaba ¿qué? Arameo. Este idioma refleja la influencia cultural y lingüística de la época. Y por último, la Biblia también se escribió en el idioma griego. Y fue en este idioma que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para hacer influencia, ¿verdad?, para los gentiles. Era la lengua del Mediterráneo. Los autores del Evangelio y la Epístola eligieron este idioma para alcanzar entonces a aquellos que no eran judíos. Por eso se escribió en griego. El griego permite una comprensión más profunda de los conceptos teológicos. Por eso que ustedes ven mucho, cuando usted lee el Nuevo Testamento, sobre todo después de la carta de Hechos, ven mucha analogía profunda del corazón, de la mente, cómo somos, porque así son o eran los griegos en aquellos tiempos. Ahora, se dan cuenta en la parte de arriba, ¿verdad? 3 palabras. Una en hebreo, otra en arameo, otra en griego. ¿Alguien sabe lo que significa la primera palabra en hebreo? Al verla. ¿Ah? Significa Yahweh. También, que son las siglas, como escribimos nosotros, como el nombre de Jehová. La segunda, ¿alguien sabe? Yeshua o Jesús. Y la tercera es fácil. ¿Alguien sabe? Paulus o Pablo, ¿verdad? Así que ahí ustedes pueden ver los 3 idiomas en los cuales fue escrita la Biblia. No solamente eso, iglesia. La Biblia también fue escrita en 3 continentes y abarca diferentes culturas o contextos culturales. La primera parte fue escrita ¿en dónde? En África. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como el Pentateuco, fueron escritos en África, especialmente en el desierto de Sinaí por Moisés. Así que en África se escribió esos primeros 5 libros. Posteriormente, otros libros del Antiguo Testamento se redactaron en Asia, en la región de la Tierra Prometida, y durante el exilio babilónico, incluyendo territorios que hoy corresponden a Israel, Jordania, Líbano, Siria e Irak. Y por último, el tercer continente fue, ¿verdad?, Europa, donde el Nuevo Testamento se escribió principalmente en Asia Menor. Las cartas de Pablo se originaron en ciudades como Éfeso y Filipos, mientras que otros textos se redactaron en Roma y en la isla griega de Patmos. Mis amores, 3 continentes, en 3 idiomas. ¿Cuántos libros? 66. 66. ¿Cuántos autores? Más de 40. 40 autores, en 3 continentes, en 3 idiomas. Esta es la primera Biblia que se escribió en español. Se conoció como la Biblia del Oso. Es la primera versión completa de la Sagrada Escritura traducida al español desde los idiomas originales del hebreo y el griego. Ahora, fue publicada en el 1569. ¿Cuándo fue descubierto América? 1492. ¿1400 qué? 92, ¿verdad? Puerto Rico fue en 93, ¿verdad, papá? Puerto Rico. Santo Domingo fue descubierto ¿cuándo? Dominicanos. Más o menos por ahí. Ahí está. ¿Ah? Tenemos que aprender de historia también. Ahora, esta Biblia fue traducida en el 1569, unos años después del descubrimiento de América, en Basilea, Suiza,
por el teólogo Casidoro de Reina, quien se exilió de España por la persecución que estaba teniendo. Y este hombre, este monje, se fue a Suiza a escribir la versión en español en el 1569. Esta traducción es conocida por su fidelidad al texto original y su calidad literaria, convirtiéndose así en un tremendo libro, un monumento para la literatura iberoamericana. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué la isla del oso? Su portada muestra un oso intentando alcanzar un panal de miel. ¿Se dan cuenta? Este es el oso. Y aquí está el panal de miel. Y está buscando con su lengua, ¿verdad?, llegar a alcanzar el panal de miel. Este diseño fue utilizado como un símbolo para evitar el uso de íconos religiosos, ya que en ese tiempo se prohibían las tradiciones de la Biblia. Entonces, porque prohibían las traducciones de la Biblia, crearon el libro con un oso al frente para poder evadir un poco así ¿verdad?, esto de la persecución. La imagen del oso ha sido interpretada como una alusión a la dulzura de la palabra de Dios, que se describe en los salmos como más dulce como la miel. Salmos 119, versículo 103. Y como lo escribió el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 3:3. Pero si se dan cuenta en la ilustración pasa algo muy interesante. El oso está buscando miel dentro del árbol, pero miren la parte de abajo, aquí en la esquinita. ¿Qué hay ahí? ¿Y qué hay sobre la Biblia? Abejitas, ¿verdad? Comparándolo como un panal de miel. Así que el que ilustró esa palabra pone como que sí hay miel en el árbol, pero también hay miel también en la palabra. Y fíjense bien lo que está escrito aquí. La palabra Yahweh. ¿Ah? Qué precioso está eso, ¿verdad? Ahora, esta Biblia que fue escrita por Casidoro de Reina, más adelante Cipriano de Valera hizo la primera revisión de ese libro en el año 1602 y la llamó en aquel tiempo la Biblia del cántaro. Y es que literalmente en la portada de la Biblia había un cántaro de agua. Y fue entonces de ahí donde se creó la primera versión de la Reina Valera. La Reina Valera más famosa, ¿cuál es? ¿Qué año? 1960. Lo que es difícil hoy día de la Reina Valera es que el veréis, el vosotros, ese lenguaje nosotros aquí no lo hablamos. Lo hablan en España quizás, en la madre patria, pero aquí no lo hablamos así. Sin embargo, es la versión más precisa y más exacta de los textos originales en español. ¿Ok? Ahora, esta parte quería compartirla con ustedes porque esto es muy importante. Estos son los libros del Antiguo Testamento. Y los dividí de una forma tal para que ustedes cuando vayan a estudiar algo, sepan dónde buscar. Si usted quiere saber los primeros 5 libros que son los fundamentos para la ley y la historia del pueblo, que se conoce como el Pentateuco, porque son 5 libros, Pentateuco, o la Torá, como le llaman los judíos. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si usted quiere conocer más, otra vez repito, de los fundamentos de la ley y la historia del pueblo de Israel, vaya a esos 5 libros. Ahora, si usted quiere ver libros históricos que narran la historia del pueblo de Israel, desde la conquista de Canaán hasta el exilio en Babilonia, estos son los libros: Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, hay libros proféticos, hay libros poéticos, quiero decir, dentro del Antiguo Testamento. Y estos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Ahora, si usted quiere escuchar libros proféticos, que son diferentes, son varios: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y estos libros proféticos hay que recordar su naturaleza. No lo pueden tomar literal, porque eran aplicados para aquel tiempo, un mensaje de Dios para ese pueblo, en ese lugar específico, en ese tiempo en específico.
Hay cosas ahí que no aplican hoy día, pero que nosotros sí podemos aprender de ello, obviamente, porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Pero es así. Ahora, en el Nuevo Testamento también lo dividí por clasificación, los evangelios. Si usted quiere conocer más de la vida de Jesús y su enseñanza, vaya a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero si usted quiere ver de una forma narrativa la historia de la iglesia, va entonces el libro de Hechos de los Apóstoles. Yo le llamaría el hecho del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que hizo todo eso posible. Pero el Hecho de Apóstoles es el libro, es el nombre de ese libro. Las epístolas o las cartas fueron escritas por apóstoles para diversas comunidades cristianas en aquel tiempo, ofreciendo así enseñanzas y consejos para aquellos que quieren profundizar y conocer más qué es lo que aplica en tu vida. Debe leer Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 carta de Pedro, 1, 2, 3 carta de Juan y Judas. Y por último, que ya lo hicimos como iglesia, hablamos de un libro profético que es el libro del Apocalipsis, que contiene esas visiones sobre la segunda venida de Cristo. Ahora, estos dos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo, ¿verdad?, narran la historia de Dios. Narran la historia de Dios. Y digo eso porque estos libros todos están conectados. Todos están conectados. ¿Cuántos autores otra vez escribieron la Biblia? 40. ¿En cuántos continentes? 3. ¿En cuántos idiomas? 3. ¿Verdad? ¿Cuántos libros son? 66. Mire si el único autor es Dios. Mire si el único autor es Dios. ¿En el tiempo de cuántos años? 1500 años. Que le voy a mostrar en este momento el hilo conductor de todos sus libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto literalmente así se ve. Miren todos esos hilos, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estos son hilos conductores. ¿A qué me refiero con eso? Cuando usted lee una escritura y ustedes vean que hay una narración y aquí dice, y como dijo el profeta tal, ¿verdad? Y estamos en el Nuevo Testamento. Ese, y como dijo el profeta tal, es un hilo conductor hacia atrás. Entonces van a haber historias, escuchen bien, que están pasando en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento también pasan. ¿Cuántos aquí se acuerdan que en el desierto se construyó esta imagen de una serpiente de bronce? Y que todo el mundo que la miraba, ¿qué pasaba? Se sanaba. Y eso también lo vimos entonces en la cruz de Cristo. Y ambas historias están entrelazadas. Ustedes se acuerdan lo que pasó con Abraham y Isaac, ¿verdad? Abraham, cuando puso el cuchillo así para matar a su hijo, ¿lo mató? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Ah? Vino un ángel y le detuvo la mano. No lo mates. ¿Verdad? Y después entonces dijo, no te preocupes, que vamos a proveer el cordero para el sacrificio. En ese mismo monte, Dios mató a su hijo siglos después. Y esta vez nadie le aguantó la mano. ¿Cómo esas dos historias en tiempos diferentes se combinan? Porque el mismo autor es Dios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuántas veces hay esta conexión, ese hilo conductor? 63.779 veces. 63.779 veces. Hilos conductores entre todos los libros de la Biblia. Lo que vamos a hacer esta mañana, escudriñando las Escrituras, tenga eso presente. Que la Biblia toda se conecta. Desde Génesis
hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es el capítulo donde más conexiones hay en la Biblia? ¿Alguien sabe? Está en el Antiguo Testamento. Wow. ¿Isaías qué? ¿Quién lo dijo? ¿Qué tú dijiste? 53. Isaías 53. Isaías 53 es el libro más citado en toda la Escritura. Ahora, los libros de los Salmos también son muy citados. Pero Isaías 53, muchos de esos hilos aterrizan ahí. Y ese es el libro que no se le puede enseñar a los judíos hoy día. Tú le dices a un judío, ven acá, vamos a sentarnos tú y yo. Déjame enseñarte una escritura que pertenece al Antiguo Testamento. Vamos a decir Isaías 53, hacen así. No, está bien, me voy. Porque los judíos que saben que está hablando de este Salvador, que todo el libro entero, mejor dicho, todo el capítulo entero, 53, está hablando acerca de Jesús. Y eso no lo despinta nadie. Así que en este momento vamos a hacer una corta pausa. Quiero que digieran esta información y cuando regresemos voy a hablar un poquito más de algunas otras cosas más para entonces entrar al ejercicio de escudriñar las Escrituras. ¿Les parece? Bueno, regresamos en breve. Es importante entender que la Biblia, ya les mostré, ¿verdad?, lo poderoso que es, cómo fue escrito, en dónde fue escrito, por quién fue escrito. Porque cuando dije ahorita que tiene 66 autores, estoy hablando de autores, libros, mejor dicho, y 40 autores, gracias. Viste que bueno, es la corrección, me gusta, love it. Eso me gusta. Y 40 autores, yo dije autores, pero fueron hombres bolígrafos de un ser supremo. Claro que sí, conducido por Dios. Eso es importante entender eso. Ahora, ya he contestado que la Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿Quién es? Lo que escribieron en las Sagradas Escrituras, cómo se escribieron, en dónde se escribió, y en la forma en que se escribió, y el tiempo y el lugar. Ya esa parte ustedes la cubrieron. Esto lo vamos a poner en PDF para que ustedes estudien luego y lo puedan compartir. No mucha gente tiene esta información, lamentablemente eso lo vamos a compartir con los demás. Ahora, ¿qué es importante antes de escudriñar las Escrituras? ¿Qué es lo que es importante? Bien importante. Miren, olvídense ustedes de cualquier cosa, pero de esto no se olviden. Nunca deben leer las Escrituras con un corazón de que me lo sé todo, que lo conozco todo, no buscándote dejar sorprender por el Espíritu Santo. Deben siempre escudriñar las Escrituras con una actitud de humildad, de apertura y dependencia del Espíritu Santo para alcanzar esa comprensión espiritual genuina. Escuchen bien. Muchos lugares, muchas personas han muerto en las manos de pastores porque se dejaron influenciar por no haber estudiado o escudriñado las Escrituras. Hay un caso en los 70 de Jim Jones. ¿Se acuerdan de Jim Jones? ¿Se acuerdan de ese pastor que tenía las gafas así grandes en Guyana? Que se llevó toda esa gente buena aquí en Estados Unidos para allá. Y crearon una secta. La gente que murió esa mañana ahí, en ese lugar, sí, se tomaron un Kool-Aid, literalmente. Fue un Kool-Aid que lo mezclaron con, ¿verdad? Exacto, con veneno. ¿Cómo llegaron ahí? Esto no era iglesia. Estos eran creyentes, llamados por Dios. Se dejaron convencer por un hombre malévolo, malvado. Y por no escudriñar las Escrituras lo suficiente, fueron engañados. Entonces, escudriñen las Escrituras con una actitud siempre de humildad, de apertura y dependencia del Espíritu Santo.
Y como alguien dijo, oren primero, antes de escudriñar. Y eso es muy importante. Ahora, ¿cuándo, dónde, por qué y para qué escudriñar la Escritura? Es lo que vamos a aprender ahora. ¿Cuándo, dónde, por qué y para qué escudriñar las Escrituras? Es lo que vamos a ir ahora. El ejemplo principal, el mayor ejemplo de intimidad y oración al Padre fue Jesús. Mateo 14:23. Fernando, ¿lo puedes leer ahí, por favor? Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Y este es Jesús, ¿verdad? Marcos 1:35. ¿Tú puedes leer Marcos 1:35? Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Wow, a un lugar solitario y allí oraba temprano en la mañana. Como la canción dice, ¿no? Temprano yo te buscaré. Exactamente. No me dejen cantar, iglesia. Lucas 5:16. Papá, léelo ahí. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este es Jesús. Con frecuencia, dice la Escritura. Con frecuencia. No una vez al año. No cuando se dé la gana. No por una emoción, con frecuencia. Y por último, Lucas 6:12. ¿Quién puede leer allá? ¿Alguien puede leer ahí? En esos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Pasó toda la noche entera orando a Dios. Si ustedes quieren aprender, que es lo que vamos a hacer la semana que viene, a cómo intimar con Dios, a cómo orar a Dios, es a Jesús que tenemos que mirar. Es a Jesús a que tenemos que mirar, ¿verdad? Ahora, ¿qué lugares sugeridos tú puedes escudriñar las Escrituras? Familia, lo que voy a decir ahora es sugerido. Por favor, que nadie se sienta aludido con lo que voy a decir ahora. Es una sugerencia. Si usted conoce un lugar mejor, que Dios me lo bendiga, vaya a ese lugar e intime con el Señor. Pero esto es sugerencia solamente, ¿ok? Conduciendo un auto, en mi opinión, yo no creo que ese es el mejor lugar para intimar con el Señor y escudriñar las Escrituras. No estoy hablando de orar, estoy hablando de escudriñar las Escrituras. Creo que no es el mejor lugar. Conduciendo y escudriñando no es lo mejor. Mientras estás en la cocina, yo no creo que tampoco es lo mejor. No es el mejor lugar, no inspira a conectarte con Dios. En mi opinión personal, no es el mejor lugar. Usando el baño, yo no creo que hay una relación entre ambas cosas, ¿verdad? El baño es algo muy íntimo, muy personal. Usted está haciendo algo físicamente que usted debe hacerlo y salir, creo yo. Pero por último, desde la comodidad de su cama. Si usted quiere ponerse al pie de la cama y orar, amén. Pero estando acostado en su cama leyendo la Biblia, no es como que para mí escudriñar la Escritura, porque se requiere mucho más allá de simplemente estar leyendo como un papagayo. En mi opinión, no son los mejores lugares. Sin embargo, desde el Florida Room, para aquellos que tienen en su casa un Florida Room, ¿verdad? Que es la parte de esa afuera, el exterior, el patio, como ustedes también le llaman, desde la comodidad de su sala, usando la mesa del comedor, y aún en el parque es mucho mejor, porque así puede hacer conexión con la naturaleza y todo lo que rodea, y uno sale como de ahí inspirado para poder escudriñar las Escrituras. Ahora, vamos a hacer ahora el ejercicio práctico de escudriñar las Escrituras. Pero antes que todo, tenemos que orar a Dios, comenzar pidiendo discernimiento, claridad. Apúntense esas palabras: discernimiento, discernimiento y claridad, reconociendo la necesidad de Dios. Tenemos que comenzar pidiendo discernimiento. Señor, ayúdame a entender que lo que yo vaya a leer lo pueda entender, que pueda entenderlo con claridad. Reconozco que necesito de ti, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y esto es el por qué y el para qué se hace. Leer en contexto. Lo que vamos a estar haciendo esta mañana ahora es analizando quién habla, a quién se dirige, el propósito del autor, la situación histórica y cultural. Esos ejercicios los vamos a estar haciendo dentro de un minuto. Vamos a comparar pasajes, buscar textos paralelos relacionados que ayuden a interpretar correctamente ese mensaje,
analizar el lenguaje, la gramática, comprender las palabras claves, el idioma original que se escribió, las costumbres del tiempo, para poder captar lo más profundo. Y por último, todo esto que estamos aprendiendo es ¿para qué? Para aplicarlo en tu vida. Señor, ayúdame que lo que yo aprenda hoy lo pueda aplicar. Reflexionar sobre cómo el mensaje transforma tu vida, que te ayuda a guiar tus decisiones, porque esto no es solamente para un conocimiento intelectual. Esto es para que Dios transforme tu corazón. Y no para que ustedes simplemente se hagan buenas personas. No. Para que Dios transforme tu corazón para ser más como Cristo. Más como Cristo. ¿Ok? Ahora, estas son las herramientas para un buen estudio bíblico. ¿Cuánto aquí tienen su Biblia personal? Vamos a ver. Muy bien, excelente. En la Biblia personal que usted tiene, mi consejo es que adquieran una Biblia de estudios. En la Biblia de estudios no solamente va a ver usted que lo que diga Jesús está en rojo, ¿verdad? Sino que en la parte de atrás de su Biblia tiene un montón de herramientas para usted escudriñar las Escrituras. Mapas, gráficas, diccionario bíblico, concordancia, todo está dentro de su Biblia de estudios, en la parte de atrás. Cuando saca el libro de Apocalipsis se da cuenta que hay muchas herramientas aquí que muchas veces nosotros no miramos y están ahí. En mi Biblia, por ejemplo, no solamente tengo los mapas, pero tengo mapas en colores. Y estos mapas en colores me muestran el mundo de aquel tiempo, no el de hoy día, porque si tú hoy día vas a tratar de buscar a Jericó, no lo vas a conseguir quizás, o a Canaán. Sin embargo, aquí están. Estas son las 12 tribus de Israel, el éxodo y la conquista, ¿verdad? Dentro de Canaán, y así por el estilo. Está todo aquí. Por eso que una buena Biblia de estudios es una herramienta eficaz. El problema con el celular es el siguiente. Le voy a decir cuál es la ventaja y la desventaja. El celular te ofrece muchísimas cosas muy buenas. Tienes acceso al Google, tienes acceso para, ¿verdad? Libro de concordancia, también diccionario. Sin embargo, los pines o las cosas que te salen te pueden distraer de ese estudio profundo del Señor. Vaya mejor al libro directamente. Es mi consejo. Ahora, hay unos marcadores de colores que son diseñados para la Biblia, que son marcadores que no se pasan en la página de atrás. Esos son, ¿verdad? Muéstralo ahí. Esos, mira qué bonito. ¿Por qué es importante marcar la Biblia? Les pregunto. ¿Alguien sabe? ¿Por qué es importante marcar la Biblia? Referencia. ¿Ah? Porque yo ya sé dónde ya lo pasé y lo leí. Y lo leíste, lo pasaste. Digamos que estás ayudando a alguien, un hermano, y de repente estás como que, Dios mío, ¿cómo lo ayudo con esta persona? Si tú pones una palabra al lado que te ayude, como mi esposa hace, la cruz, o la oscuridad, o el pecado, o la naturaleza del pecado, esas cosas ayudan muchísimo para cualquier conversación. Como que la idea principal de lo que... La idea principal. explicar, ¿ves? Sí. La Biblia está diseñada para eso, para estudiarla, para escudriñarla. Para eso es que la Biblia, ¿ok? Ahora, mi amor, ¿tú tienes por ahí la libreta tuya? Muestra, a ver. Esta pequeña, ¿por qué? Lo que yo hago es, con el tiempo, se olvidan las cosas. Y tú necesitas una mente portátil, básicamente. Entonces, lo que yo he hecho es, en vez de tener una libreta grande, tengo esta conmigo todo el tiempo. Cuando yo un estudio con unas escrituras específicas, las escribo acá y los llevo conmigo. ¿Para qué? Para que no se me, si estoy reunida con alguien, por ejemplo, ya yo la tengo en mi cartera y aquí yo tengo mi escritura, los estudios que hice, las notas, y eso me ayuda. Para mí esto me ayuda hasta para mí también. Ahora trabajando esto en mi carácter, lo anoto aquí y voy y lo chequeo. Mi amor, tú que llevas también ¿cómo se llama esto? El diario. El journal. ¿Cuál es la importancia de apuntar las oraciones y mirar para atrás? ¿Cuál es la importancia de eso tiene? Yo llevo un journal desde 1995, no es libro, no como 5. Desde el 95 yo lo que acostumbro es escribir mis oraciones. Ya sea cuando me siento triste, cuando me siento alegre,
estaba, mira cómo estoy hoy. Básicamente me ayuda en eso. En eso que tú dijiste de las oraciones contestadas, ¿cuál es el pecado número 1 de un creyente? La falta de fe. Olvidarse, La falta de fe, el olvidarse de un Ol- pecado, olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pecado número 1. Siempre nos olvidamos. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos. Y al olvidarse de Dios y no mirar para atrás, tu vida de agradecimientos va disminuyendo poco a poco. Sin embargo, si siempre hemos recordado, wow, lo que Dios hizo por mí, por mi familia, por mi hijo, por mi hermana, por mi hermano, por la iglesia, eso siempre nos ayuda a entender cuán grande Dios es. Siempre nos mantiene enfocados. Ahora, anote esas cosas en una libreta. Tómese el tiempo, aunque sea una oración, pero anote, bien importante. Ahora, hay varias herramientas que también ayudan a entender las palabras del Señor. Está el diccionario bíblico, que como dije ya, muchas Biblias ya lo traen, y si no, mi consejo, el diccionario bíblico ilustrado de Holman, que es en español, téngalo en su casa. Esta palabra no la entiendo, no la consigo en Google. El libro lo tiene. Y son palabras que son de quizás profundidad bíblica o teológica y está ubicado en ese diccionario. También los comentarios bíblicos ayudan muchísimo. Hay cosas, ya yo dije que en el libro de Apocalipsis yo no estoy preparado para poder enseñarlo de una forma responsable. Sin embargo, yo puedo comprar ahora un comentario bíblico del libro de Apocalipsis y aprender de otros teólogos, de otros maestros, de otros pastores, y de esa información conmigo para poder enseñarlo de la forma correcta. Porque hay que ser responsable, ¿verdad? Cuando se va enseñando. Ahora, ¿por qué es que es importante escudriñar la Escritura? Sí, vamos ahora entonces al ejercicio. Porque conoce la voluntad de Dios, ¿verdad? En tu vida, fortalece la fe ante las pruebas y los desafíos. También reconocer el testimonio de Cristo en toda la Biblia. Eso es lo que se conoce como la cristología. La cristología es el estudio de la Biblia acerca de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque aunque usted no lo crea, Cristo también está en el Antiguo Testamento. Eso es parte de la cristología, ¿verdad? También transforma su vida en lo personal. Por eso hay que escudriñar las Escrituras, para que sea moldeado en semejanza a Cristo y compartir el Evangelio. Acuérdese que la razón por la cual usted quiere este conocimiento es para que usted pueda compartir las buenas noticias con otros. Muy importante, extremadamente importante. Ahora, escudriñar las Escrituras evita 4 cosas que son abominables y son destructivas en su relación con Dios. Hay 4 cosas. La primera es la herejía. Podemos, como decía el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, cometer una infracción, ¿verdad?, por vivir una enseñanza doctrinal que es contraria a la Biblia. Hay creyentes hoy día que hacen y dicen cosas que van en contra de lo que dice la Biblia, y eso se convierte en una herejía. Y herejía también se le adjudica a los falsos maestros, que son herejes. Y eso, mis amores, tienen consecuencias nefastas. Se las voy a dejar como asignación. 2 Pedro 2:1, Gálatas 5:19, Tito 3:10 y 11. Nos advierte acerca de las herejías. Por eso es que usted necesita escudriñar las Escrituras para no caer en este tipo de pecado. Segundo pecado, la blasfemia. Eso es cuando usamos un lenguaje ofensivo en contra de Dios o cuando se maldice su nombre. Levítico 24 del 10-16 nos advierte que aquel que comete blasfemia contra Dios va a morir. El mayor pecado que la Biblia registra es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, Mateo 12, Marcos 3. Hay que tener cuidado, aprender. Como usted como creyente no quiere blasfemar contra el Espíritu Santo. Y esto también se aplica a hablar mal, injuriar, difamar o maldecir. Marcos 7, Colosenses 3.
Se las dejo como asignación para que las estudie. Hay dos cosas más. La apostasía. La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es el abandono o retiro voluntario o no de la fe cristiana por parte de alguien que profesaba anteriormente. Esos son lo que llamamos nosotros los caídos de la fe. Esas personas cometen apostasía. Personas que se van de la iglesia ahora y regresan al mundo a ser peor de lo que estaban antes de conocer a Cristo. Ellos cometen una apostasía, 2 Tesalonicenses, 2 de Pedro, Hebreos 10. 3 escrituras como advertencia de no cometer apostasía, porque es un pecado contra Dios. Y por último, esta es la palabra, anatema. Esta palabra que estaba buscando contigo anoche. Anatema. Anatema es la definición de excomulgado o condenado, ¿verdad? Y estas personas que son anatema, ¿verdad? Son personas condenadas a un castigo eterno y fuera de la gracia de Dios. Se puede cometer anatema de una forma de juicio divino que separa a aquellos que han rechazado a Dios y a sus enseñanzas. Si yo me sentara con alguien hoy a estudiar la Biblia y me dice, Frank, al final de todo no quiero saber de Dios, yo no quiero buscar de Dios, esa persona está cometiendo un anatema. Y eso es un pecado mortal, eterno. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar con ustedes de esto. 1 Corintios 12, 16 y Gálatas 1, del 8 al 9. Ahora, ¿tú sabes quién se volvió un anatema para salvarnos? Jesús. Él se volvió maldición para salvarnos a nosotros. Eso está en Gálatas 3, 13 al 15. Lo pueden estudiar. Cómo Jesús se convirtió en un anatema, en maldición, para salvarlo a usted y a mí. Wow. Así es. Por eso es para Él toda la gloria y toda la honra. Por eso es que Él es el santo, ¿verdad? Por eso es Él, el escogido. Bueno, ahora sí, la escritura de estudio. Vamos todos a Lucas 19, del 1 al 10. Hoy, en estos próximos 20 minutos, vamos a hacer un estudio de Lucas 19, del 1 al 10. Ya yo hice la mía y la voy a compartir después de que usted haga la suya. Entonces, lo que vamos a hacer por mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Vamos por mesa ahora a unirnos como equipo para contestar, ¿verdad? Unas preguntas para profundizar y escudriñar la escritura. Hoy lo vamos a hacer aquí en vivo, en la iglesia. Esta es la escritura. La escritura de Lucas 19, gracias. Dice, cuando Jesús entró a Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Después dice, ya que Zaqueo era de pequeña estatura, corriendo delante se subió a un árbol sicomoro y así lo podía ver porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto de pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy abrí una salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis amores, esta escritura, hay tanto que podemos sacar de aquí. Tanto. ¿Cómo vamos a escudriñar esta escritura? Lo vamos a hacer de esta forma. Escojan 2 o 3 preguntas del círculo, porque estas son preguntas guías para comprender, estudiar y explicar un tema específico. Ustedes pueden aplicar estas preguntas en cualquier cosa en su vida. Los muchachos de la universidad, tú vas a la universidad este año, ¿verdad? Sí. Tú estás en la universidad, ¿verdad? Cuando usted va a hacer un estudio en específico,
usted necesita contestar estas preguntas. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. Es más, hay más preguntas. Pero estas son las preguntas principales. El qué. ¿Qué es el qué? El concepto. ¿Qué es lo que está pasando en esta historia que acabamos de ver ahora? El quién. ¿Quiénes son los personajes de la historia? El cómo. El proceso. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y cuál es la intención? El cuándo. ¿Cuándo está pasando esto? El dónde. El lugar donde está pasando. El por qué. ¿Cuál es la causa de Zaqueo? ¿Cuál es la causa de Jesús? ¿Cuál es la causa de la gente? Y el para qué. El objetivo. El objetivo que tenía Jesús, ¿verdad? De verse con Zaqueo. Ahora, esto es lo que se conoce como una exégesis. Lo que ustedes van a hacer como iglesia ahora es una exégesis, que es la investigación crítica y completa de un texto bíblico. Contestando, escojan por favor 2 o 3 preguntas de lo que está aquí del libro de Zaqueo. Así que vamos a hacerlo por grupo y lo vamos a compartir, ¿verdad? Escojan un líder entre ustedes mismos y escojan 2 o 3 preguntas. 2 o 3 preguntas rapidito de este libro de Lucas 19, versículo 1 al 10. Escojan mismo un líder, 2 o 3 preguntas, porque más allá de leer la escritura, lo que vamos a hacernos hoy, vamos a compenetrarnos, vamos a meternos ahí a ver, ¿verdad? ¿Qué más podemos sacar de la historia de Zaqueo? Después de esto, yo voy a mostrar en mi estudio. Después de esto, yo les muestro mi estudio, pero yo quiero escucharlo de ustedes primero. Ok, vamos a tomarnos unos 10 minutitos. Dinámica que está pasando por todas las mesas. Imagínense eso todos los días, buscando así, escudriñar la escritura, mirar los detalles, ver lo que está pasando, cuál es el concepto, quiénes son los personajes, qué es lo que está sucediendo, cómo es ese proceso, en el tiempo que está pasando, en el lugar que está ocurriendo, cuál es la causa, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Verdad? Y no solamente lo que está pasando en ese momento, sino después cómo aplicarlo en tu vida, ¿verdad? Cómo aplicas esa situación en tu vida, sea que sea una situación, ¿verdad?, de mucha fe, de mucho poder de Dios, o sea una situación de que la persona cayó, ¿verdad?, y se dio duro. ¿Qué podemos aprender de eso también? Porque toda la Biblia es para poder aprender de cada situación, ¿no? Así que estas son preguntas, guías fáciles de poder entender, que cuando usted coge 2 o 3 de esas preguntas todos los días, y usted hace ese ejercicio, se va a dar cuenta que la palabra de Dios es como esa miel, ¿verdad? Dulce. A veces va a ser amarga, porque te va a cortar el corazón. A veces te confronta, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios tiene mucho poder y tiene mucho efecto en nuestras vidas. Y este set de preguntas nos ayuda a comprender, estudiar y explicar ese tema en específico. Por eso que una buena exposición bíblica usualmente se basa, vamos a decir, como medio capítulo o un capítulo, no más de eso, porque la iglesia se pierde así. Y aquí tratamos de estudiar la Biblia para poder aprender más lo que podamos de la situación que estamos leyendo. Ahora bien, en este grupo aquí, ¿quién es el líder? Venga, explícanos. ¿Qué fue lo que ustedes hablaron? Que hablamos nosotros. Aguanta ahí. Que hablamos nosotros. Voy a tirar el español Ahí. más que puedo. Los principios fue él sabía quién era Jesús. Tenía un conocimiento, vamos a decir, de escuchaba, no decir que escuchaba, fe escuchaba. Pero él no paró ahí. Con el fe tomó el paso, yo quiero conocer Jesús. Había mucha gente ahí. En ese tiempo había mucha gente ahí. En vez de preguntarle a alguien, mira, ayúdame, él subió al árbol para que Jesús lo pueda ver a él. Y con todo eso, Jesús le dijo, yo voy para tu casa, yo voy a pasar tiempo en su casa, invita a sus amigos. La identidad de él, porque lo llamó por su nombre, no por quién era. Buen punto ese. Wow. No lo preguntó por quién era,
Y con ese amor, porque él no dijo, mira, dime todos tus pecados. Él solamente le dijo a él, yo quiero estar en su casa, diciendo a él y llamando por su nombre. Él ya tiene la identidad y ya se sintió mal. ¿Tú vas a venir para mi casa? Man, eso era algo que, man, y pasar tiempo conmigo. Eso, mira, yo pago a toda la gente que yo hice mal. Es el amor que me movió ese corazón. La acción en el fe que, man, yo voy haciendo, yo voy a llegar personalmente a mirar quién es Jesús. Y con todo eso, digo, yo quiero pasar tiempo con sus amigos también, tráelo. Man, ¿tú quieres estar conmigo en mi casa? Pues nadie de la comunidad quiso nada de comer. Eso que sacamos. Wow, Dios Más o mío. menos, ¿qué está pasando? De 10 versículos. Un fuerte aplauso aquí a este grupo. Wow. Ahora, yo nunca en 30 años había dado cuenta de que Jesús lo llamó por su nombre. ¿Cómo es posible? Porque Él es Dios. Y Él nos conoce a todos. Wow. Wow. Excelente. ¿Quién es el grupo acá? ¿Quién es el líder acá de este grupo? Venga. Háblenos. ¿Qué aprendieron ustedes? De 10 versículos. Bueno, la verdad que Mike compartió mucho de lo que nosotros quisiéramos decir, pero vamos a tratar de no repetir lo que dijo Mike. Algo que me llama la atención a mí, tema Zaqueo y Jesús. ¿Para qué? Objetivo y algo muy importante es que hay un plan de por qué Jesús atraviesa Jericó, la ciudad de Jericó, y es buscando seguir llevando el mensaje de salvación. Y ese es el objetivo. Para mí el objetivo principal y que debemos tener cada uno de nosotros es alcanzar a alguien más. Y era muy extraño que una persona que era rechazado por la comunidad acerca de cobrador de impuestos abultado y exagerado, era muy extraño para los fariseos, porque era algo más porque ellos señalaran a Jesús. Pero como dijo mi hermano Mike, el amor no mide situaciones, pecados ni nada. Y este amor, quedamos cortos, me quedo con esa palabra en el grupo acá. Con el amor que muestra Jesús, vamos a quedar siempre cortos. Wow. En la acción de nosotros. Amén. Pasa ahí el micrófono ahí a nuestro hermano. Fuerte aplauso a este grupito acá. Excelente. Él mencionó algo importante. Esto pasó en Jericó, ¿verdad? En mi estudio yo llegué a esa conclusión, pues pasaron 3 cosas importantes en Jericó y esta fue una de ellas, en la cual se menciona y todo el mundo siempre cita. Manuel, cuéntanos, ¿qué pasó? O Cookie, por favor, adelante. Nosotros escogimos el personaje, ¿verdad? Zaqueo. Para mí, Zaqueo y Jesús fueron los dos Exacto, principales. principales del personaje. El proceso, el arrepentimiento. Ajá. Zaqueo se arrepintió de que le había robado 4 veces a todos los contribuyentes y él se arrepintió, entonces él devolvió 4 veces más, le dijo a Jesús. O sea, el arrepentimiento vino a él. Wow. Y a él arrepentirse, él le dijo a Jesús que le iba a devolver 4 veces más lo que él se había robado. ¿Y qué le dijo Jesús cuando dijo eso? Que el reino de los cielos ha llegado La salvación llegó a esta casa. a salvación. La salvación llegó a esta casa. Exacto. Wow. Amén. El lugar fue Jericó, ya fue En Jericó. la ciudad de Jericó. Me encanta eso. Gracias. Gracias, familia. Un gran fuerte aplauso aquí a este grupo de muchachos. Hermanos, gracias por compartir. Por allá, Carmen. ¿Tú eres la líder en ese grupo? Sí. Sí. Nosotros elegimos el objeto, Ajá. el bien y la causa. Ah, ok. Y estábamos hablando de que Zaqueos se había arrepentido. Sí. Un corazón de arrepentimiento que hasta quiso dar mucho más de lo que había quizá tomado de la gente. Y Jesús vio ese corazón de arrepentimiento, era muy evidente. Wow. Y luego por eso llegó la salvación a la casa, porque
era una cosa que se veía, uno viviendo ese arrepentimiento, es algo que uno tiene que ver. Sí. En personas uno lo puede ver, el arrepentimiento del corazón de servir a Dios. Eso fue el objetivo y la persona. Zaquías era un ejemplo para nosotros en la Biblia de que nosotros nos podemos arrepentir, lo podemos ver en cada persona. Wow. Amén. Ahí está. Ajá, dice. Algo que compartimos es que nosotros como seres humanos le ponemos una placa a la persona del nivel de pecado. Sí. Jesús no dio eso. Ah, wow. Es simplemente Wow. un corazón que se arrepintió Sí. y que él quiso cambiar para mejorar ante él. Ujú. ¿Y Jesús lo juzgó? Nunca, ¿verdad? Él no lo juzgó. En ese tiempo, el ser que el tax collector era uno de los peores pecados. Sí. Jesús no dio eso. Wow. Jesús dio a alguien que simplemente quiso cambiar y se deshizo de lo que tenía para verse bien ante Dios. Wow. Por eso Jesús es digno y santo, ¿verdad? Es por esa razón que Él es digno y santo. Gracias. Fuerte aplauso aquí a esta mesa también. Ajá. Entonces, allá atrás. Mikey, háblanos. En English. Okay. Yeah, some. Go ahead. The mindset of Zacchaeus. El pensamiento de Zaqueo. Zacchaeus. Something was wrong. Algo estaba mal. And he heard of Jesus. Él había escuchado de Jesús. Something good. Algo bueno acerca de él. Marvelous. Maravilloso. So his heart Y su corazón. knew he needed to do something. Él sabía que tenía que hacer algo. Jesus. So Acerca- his heart was willing, and it was amazing. Y él estaba siempre dispuesto, ¿verdad? Jesus called him by name. Jesús lo llamó por su nombre. Otra vez. I'm glad that you say that because again, wow, Freaked amazing. him out. So how does he know? ¿Cómo Jesús sabía? Which, and instantly, Instantáneamente, this must be God. él tenía que ser Dios. And he repented, Y se arrepintió. and he was going to make amends Ujú. for all he had done. Y ahí va a hacer un cambio por todo lo que hizo. Va a enmendar por todo lo que hizo. You know, in the last part, something really impacted me. Y en la última parte, la cosa que más le impactó a Mike y al grupo, me imagino. Jesus came to seek. Y Jesús vino a buscar al perdido. Came to seek me and his pastor. Y vino a buscar a él, a su esposa, a todos. Not just who might come. No, no. No solamente aquellos que quieran venir, sino que He's knocking on our door. él está tocando la puerta. Wow. Wow. Thank you. Wow. Amén. Amén. Thank you, Mike, for sharing. Ajá. Háblanos. ¿Qué escogieron ahí en esa mesa? Bueno, nosotros más fácilmente se me dijo que no estamos acostumbrados. No, tranquila, tranquila. Bueno, lo que hemos visto en el estudio de Lucas 19 es tomando tres preguntas. Era sobre quién, los personajes que es Jesús y Zaqueo, que son los importantes de estos 10 versículos. Y el dónde que también es importante en lugar de todo lo que ha pasado en este estudio es bíblico. Sí. El por qué es la causa es lo más importante que tomamos de los 10 versículos que es lo que siempre se refleja todos los que estamos aquí presentes, lo que buscamos de Dios al por qué vino, es buscar y salvar a Wow. los que estaban Amén. perdidos en este mundo. Amén. Eso es fundamental, esa es la serie de Sí, amén por eso. Fuerte aplauso. Si esa es la conclusión de ustedes, entendieron lo que estaban leyendo. Entendieron lo que estaban leyendo. Amén por eso. Ajá. Sí, de la mesa de allá. De Jericó, de Jericó. Obviamente, para que
Jesús llegaba a Jericó para anunciar la buena nueva Amén. a los gentiles. Amén. Wow. Se Ajá. suponía que no merecían la salvación. Wow. Este, Espérate. Eso que tú escucharon eso bien, ¿verdad? Ella fue un poco más allá y pensar, ¿quiénes son los de Jericó? ¿Verdad? ¿Quién son esta gente? Y muchos de ellos, como dice ella, no eran parte del pueblo judío. Era Jesús predicando a los gentiles. Eran personas que no merecían el mensaje de salvación. Así que ese grupo allá fue un poquito más allá y dijo, espérate, ¿qué está pasando en Jericó? ¿Quién son esta gente en Jericó, no? Así que muy buen punto ese. y la trayectoria de Jesús Yes. era que venía haciendo milagros. Ujú. Obviamente ellos venían esperando, quiero que soy ciego, quiero ver, Oh, wow. tengo esta necesidad, pero era más allá de hacer milagros, era Wow. para salvación. Entonces, Zaqueo nos representa a nosotros, los pecadores. Wow. Amén. También estábamos viendo que cuando Jesús dijo voy a tu casa, Él no viene a la casa física, a la casa aquí. Wow. Y aquí fue que Zaqueo recibió su arrepentimiento. Wow. Viene de corazón de todos. Me imagino que después que Zaqueo se arrepintió, también nosotros que nos estaban culpando a él de ser pecador, se arrepintieron también. Así es. Entonces, la representación de la salvación Wow. para todos. Dios No solo mío. para Zaqueo, llegó a la casa del corazón, o sea, el corazón físico de Zaqueo, porque ahí fue que el arrepentimiento sucedió en su corazón. Amén. Los otros se arrepintieron por haberlo acusado a él Sí. de pecador. Ahora, que ese es el tercer personaje. El pueblo, ¿verdad? El pueblo. El pueblo, la gente del pueblo. Mira que anda en casa de un pecador, ¿verdad? O sea, como aún tirando. Wow. Para nosotros, no solo ver a Jesús como el milagroso, pero Sí. como el Salvador. Wow. Gracias. Gracias. Wow. Niña. Saludos a la gente allá de Jericó. Saludos, familia. Wow. Excelente. Ajá, Julia. El qué, empezamos con el qué, el concepto. Jesús entra a Jericó y encuentra a Zaqueo, que es el recaudador de impuestos. Sí. Zaqueo era un pecador, Ya. pero él había escuchado, porque para él tener el afán de ir a ver, nosotros debemos entender que tenía el afán de mirar a ver qué era lo que tenía ese hombre tan especial. Sí. Entonces Zaqueo, que es un hombre bajito, se sube a un árbol porque no ve otra opción Ya. y trata de mirar a Jesús. ¿Quiénes intervienen? Zaqueo, Jesús y el pueblo. Sí. ¿Cómo? Pues Zaqueo se sube al árbol y Jesús le dice, voy a tu casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede todo esto? En el primer siglo. Ajá. ¿Dónde? En la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Zaqueo quería ver a Jesús para arrepentirse, o sea, él solamente de verlo, ahí tuvo el arrepentimiento de sus pecados. Sí. Jesús le dice, vete porque voy para tu casa y tú y tu casa serán salvos. Ya. Es cuando nosotros podemos interpretar que cuando nosotros creemos, nuestra casa será salva. Wow. Wow. Amén por eso. Será, tiene el arrepentimiento de todo un pueblo. ¿Sí? Ese es el arrepentimiento de pecado, porque es que ahí la mayoría eran pecadores. Entonces todos ven. La mayoría no. Todos. El actual de Zaqueo, siendo un pecador, todo el mundo dice, ¿cómo va a ir a la casa de ese pecador? Sí. Entonces, solamente ver la actitud de Zaqueo como Amén. Amén. Sí. Ajá. Y ahora hablando me llamó la atención. Zaqueo, o sea, Jesús quiere una relación personal con nosotros. Sí. O sea, Zaqueo, lo dijo por su nombre.
bien personal. Y así lo vio a Jesús. Él quiere una relación bien personal con nosotros, ¿no? Y otra cosa, el que quiere la relación con Jesús está dispuesto a hacer lo que sea. Sí. Porque Zaqueo, aunque era tan popular y todo el mundo lo conocía, él no le importó. Él se trepó en el árbol, él dijo, aquí yo no lo veo, me trepo allá. Ya. Es como que si yo quiero una relación Sí. con Jesús, yo hago lo que sea. Amén. Aceptar lo voy a hacer. Exacto. Pero es interesante. Amén. Amén por eso. Qué bueno, mi amor. Gracias por compartir. Vamos a esta mesa por acá. Ajá. ¿Quién está por aquí? Eri, Meilín. Ajá. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya añadiendo, pero poco que queda, yo creo que todo. No, falta más. Nosotros empezamos por el objetivo y Sí. disculpa, pues cubrimos otra mientras hacíamos el objetivo. Ven acá, ¿por qué usted empezó por el objetivo? Explica aquí a la iglesia, ¿por qué ustedes empezaron por el objetivo? ¿Qué son ustedes en su... ¿Qué es lo que ustedes hacen en la vida diaria? Trabajamos en la escuela, Exacto. enseñar. Empezamos como objetivo que queremos hacer, pero mirando el objetivo, enfocándonos en eso, miramos de que Jesús estaba predicando. Entre toda la multitud, vio a Zaqueo trepándose al árbol, ¿no? Para mirar. Estoy seguro que de ahí él pudo observar todo. Porque cuando nosotros estamos aquí cantando, pues vemos todo. Sí. Imagino que él estaba en la misma posición, observando, pero yo creo que él cogió la oportunidad, una para mostrar la gracia. Amén. Estoy seguro que él entre muchas personas, pero posiblemente él quizás se sentía con el autoestima bajo, debido a lo que él hacía como trabajador, ¿no? De la forma que sea, y podemos ver al final que él dice que va a dar 4 veces lo que se ha robado, ¿no? Lo que ha cogido de la gente. Jesús no le dijo nada de eso, no le pidió que lo hiciera, él por su propia conciencia. Sí. Me hace ver de que quizá él estaba un poco down por su forma de vivir y qué sé yo. Pero mira, de entre toda la gente, Jesús lo escogió a él para hacer el mensaje. Él lo recibió con humildad, lo estuvo buscando, lo buscó con todo su corazón, porque dejó su orgullo a un lado para treparse en el armario entre medio de todo el mundo. Y nada, lo invitó a la casa. Bueno, Jesús se invitó a la casa. y bueno, y la casa fue bendecida, como dijeron algunos, ¿no? Entonces, ¿Bendecida con qué? ¿Con qué? Con salvación. Con salvación, sí. Amén. Y Jesús mismo, ahí personalmente, nosotros Exacto. nada más lo tenemos aquí con la Biblia, ¿sabes? Podemos tratar de imaginarnos todo a lo que vemos, pero ellos físicamente lo tuvieron. Pero qué bueno que tú acabas... Bueno, aguanta. Qué bueno que tú acabas de decir eso ahora. Porque eso que tú vas a decir ahora es bien importante. Estas personas tuvieron el privilegio de tener al Hijo de Dios con ellos. Y dice la Escritura que no muchos lo conocieron, aún teniéndolo ahí. Sin embargo, la palabra, tenemos a Dios tan y tan cerca como así, de cerca. Así de cerca. Porque aquí está Dios. Aquí está Jesús. Que aunque no está físicamente me refiero visualmente así, tocando como Fernando tocó ahora, está aquí conmigo. Y eso es importante. Pero cuando ustedes abran este libro, no lo vean como algo histórico de una cosa que pasó entre Zaqueo y Jesús. Es que lo mismo puede pasar contigo hoy, aquí, ahora. Aunque físicamente no lo tienes aquí, contigo. Y se convierte en algo físico, en algo real. Gracias por compartir eso, Eri. Gracias. Amén. Y añadiendo, pues ya básicamente es el corazón arrepentido, ¿no? Humildad y de aceptar nuestro pecado. Sí. Aceptar el pecado, reconocer humildemente, tener ese corazón suave. Cuando dices aceptar, tú te refieres a arrepentirte del pecado. Ok. Arrepentimiento. Sí. Al corazón de Zaqueo fue Ya. un corazón de arrepentimiento. Amén. Y
Cristo pues de misericordia y perdón. Amén. Y de esperanza, porque como dice, ¿no? Hay una esperanza en Cristo, ¿no? Siempre. Y me gustó mucho cuando comentamos mucho de que Él le llama por su nombre. Y Satanás, el enemigo, no te va a llamar por tu nombre, te va a llamar por tu pecado. Así es. Pero Jesús te va a llamar por tu nombre. Wow. Porque eso es así, es Cristo. Sí. Y escrito está, ¿no? Amén. Y eso es una esperanza nueva para cada uno de nosotros y para aquellos que estamos buscando. Hay esperanza en Cristo. Amén por eso. Fuerte aplauso ahí para ese grupo. Wow, excelente. Ahora por último, José Luis Rodríguez, el Puma. Sí, la melena. Vamos, José. Bueno, primero estábamos discutiendo aquí los personajes principales y yo de todo lo que leo siempre saco la conclusión de que Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el actor y personaje principal. De alguna forma, sí. Si hablan de Zaqueo, es de Jesús que estamos hablando. Sí, wow. No específicamente de Zaqueo, sino de la acción de Jesús. Entonces, para mirarlo de esa manera, globalmente lo que estamos viendo aquí es que una persona busca a Jesús, él busca verlo y ya viene con un corazón preparado. Y al tener su corazón preparado, él cambia su actitud y se arrepiente, hay un arrepentimiento. Y cuando dice que él era bajo de estatura, yo me veo como somos todos menores que Jesús, somos bajos de estatura y somos menores, tenemos que venir a él como niños. Y yo veo aquí en el pasaje una urgencia, porque cuando él se sube es con prisa y cuando baja también es con prisa. Sí. Y dice, vamos a este lugar, pero a prisa. Es decir, el evangelio viene con una prisa de que la persona tiene que saber. Con una urgencia. Con una urgencia de buena noticia. Wow. Y como dije, el corazón que ya él tenía cambiado esperando a Jesús. ¿Y cuál es el regalo? El regalo es la salvación. Entonces la salvación es el regalo que todos recibimos, que es gratuito y que él en ese momento lo estaba recibiendo. Cuando él dice que él tiene un arrepentimiento y que todo el daño que él ha hecho él lo va a restituir, incluso de donar a los pobres, es hacer más todavía de lo que le estaban pidiendo. Imagínate. Pero arrepentimiento y salvación es lo que yo veo, es lo que vemos nosotros que estábamos discutiendo acá. Ahí está. Cookie, ¿tú vas a decir algo? Ay, mi amor, ¿qué pasó? Valentín quiere decir algo para toda la congregación. Sí, espérate. Vamos por aquí. Buenos Pégate. Le doy saludos a todos, no me paro porque no puedo estar mucho parada. Pero sí yo me puse a pensar que sí yo lo siento y sé que Dios está orando conmigo. Pero me puse a pensar, ¿y por qué es que yo tengo que ir diciendo lo que Dios va haciendo conmigo? Porque el 23 de este mes yo estuve en coma. Yo estuve en coma y yo no podía hablar, ni mi cuerpo, pero yo podía escuchar. Y quería decirle algo a Teo y yo no podía. En eso vienen los médicos corriendo y dicen, ella tiene problemas en la vena, no se encuentra. Hay que buscar un técnico que venga con una máquina que viene para poder sacar la vena para ella. Cuando llaman a la oficina, el técnico dice que es a las 8 de la noche que está y era a la 1 del día. Ellos dijeron, pues vamos a ver si la mandamos a otro hospital o qué hacemos. Pero sí yo entendía que había un grupito ahí hablando. En una dijo un médico, a las 8 de la noche ella llamó. Se fueron. Viene una enfermera, todavía yo estoy en coma, pero me dice, ¿tú me escuchas? Y yo le digo, mira, yo trabajo en quimio, yo sé mucho de vena, tú permite que yo pruebe a ver si yo te puedo sacar la vena. Yo le digo. Y ella nada más hizo
un punzoncito ahí en la vena, y la vena salió. Eso se llenó, al hospital corriendo, vinieron como con 20 jeringuillas así, y me la pasaron por ahí, porque no podían esperar el suero. Como 20 jeringuillas. Y cuando terminaron, la enfermera, yo puedo decirte eso, que después vienen con una agüita para pasarla, ya se había cerrado. Y en ese momento yo no me quedé tranquilita ahí, ya sí no supe de mí. Pero después ya en la noche yo abrí los ojos y desperté. Y ya entonces pudo venir esa persona a cogerme la vena por si se necesitaba. Es decir, que Dios hizo un milagro por mí. Y yo tengo que decirlo. Claro. Un aplauso para Maylin. Y esto lo dijo ella porque ella me dijo, yo quiero decir algo. Y yo no sé si las cosas se pueden dar gracias por adelantado. Yo dije, claro, Dios. eso hablamos acá en el grupo. Claro. Gracias por adelantado a Dios. Es algo que Dios va a obrar y va a seguir obrando en el nombre de Jesús. Que creer es la certeza de lo que no se ve, pero se recibe. Esa es la fe. Así es. Y estamos felices. Gracias, mamá. Y otra vez, porque estamos hablando de este tema de saqueo, de eso se trata, ¿verdad? Cuando uno reconoce quién es Dios, quién es Jesús, uno hace lo que sea, brinca el árbol, lo trepa, lo sube, lo baja, ¿qué tengo que hacer? Le robé algo a alguien, le devuelvo 4 veces más, porque ya uno reconoce que lo más importante ahora es Jesús. Porque es ahí donde reside la salvación. Cuando nosotros teníamos la Biblia con Teo y Marilyn, estas eran personas que eran temerosas de Dios. Pero hoy día yo reconozco que lo que Dios ha hecho en su vida va más allá del temor. Es el amor. Es el reconocer de que gracias a Dios que todo está pasando en su vida. Y eso tiene su recompensa, Marilyn. Eso tiene su recompensa, mi amor. Así también lo reconoció Saqueo, ¿verdad? Amén por eso. Ok, el ejercicio que ustedes acaban de hacer ahora, ¿cómo se llama? Escudriñar. Ustedes no están leyendo simplemente la historia. ¡Qué linda historia en la Biblia! No, mis amores, escudriñen, verifiquen, estudien, investiguen, comprendan, para que puedan entonces después explicar eso. Mira, escúchenme bien, porque a veces nosotros nos confundimos con esto del evangelismo. Ay, pero es que no me atrevo, no sé qué decirle a la persona. Comparta a la persona lo que usted estudió esa mañana. Mira, aún ustedes, con lo que tú compartiste hace un ratito, si tú puedes decirle, compartirle eso a alguien, esa palabra penetra hasta lo más profundo de esa otra persona. Por eso la importancia de escudriñar. Si yo llegase aquí y yo digo, desde este momento en adelante nos vestimos todos de blanco y vamos a adorar a la Virgen del Comodoro, ustedes van a decir ¿qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Ajá, anatema. ¿Dónde enseña eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque la verdad te hará libre. Pero ve, hay respuestas al no. No deben aceptar cualquier cosa. Deben siempre hacer como los bereanos. Escudriñen las escrituras para ver si es cierto lo que se les dice. Mi consejo es que hagan este ejercicio todos los días. Para que se vuelvan ustedes personas que profundizan en las escrituras, que comprenden el propósito de Dios en sus vidas. Amén. No tengo más tiempo. Este es mi estudio. Lo voy a compartir con ustedes en PDF. Este es mi estudio. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué. Este es mi estudio básico
de esta escritura de Zaqueo 19 del 1 al 10. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que también puse otras escrituras para apoyar lo que estoy leyendo. Pero cuando decimos que Jesús es el amigo de los pecadores, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que Jesús es amigo de los pecadores. Ahí puse las escrituras. Inclusive, fui un poquito más allá, ¿verdad? Busqué el tiempo donde esto pasó, dónde sucedió, qué es realmente Jericó, todas esas cosas. Ahora, mi estudio no terminó ahí. Yo seguí por aquí. El para qué. Escrituras de apoyo. Estas son escrituras de apoyo que me ayudan a entender la historia de Zaqueo. Por lo menos estas fueron mis escrituras. Los hilos conductores de Zaqueo. En el caso mío, cuando me puse a estudiar el hilo conductor de Zaqueo, fue que me fui por lo de la ciudad. ¿Qué más pasó en Jericó? Y pasaron dos cosas más en Jericó. El hombre ciego que fue sanado y la parábola de las minas o los talentos, que es una parábola que se usa mucho en la iglesia, ¿verdad? Y estos tres eventos ocurrieron los tres en Jericó. La situación histórica y cultural que esto estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era Zaqueo? Cobrador de impuestos. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Jerusalén? No. ¿Para los judíos? No. ¿Para quién? Para los romanos. ¿Y los romanos quiénes eran? Pero ¿quiénes eran ellos encima de ese pueblo? Ellos eran imperios dominantes, ¿verdad? Que estaban dominando sobre este pueblo. Por ende, ellos estaban sometidos a los romanos. ¿Ve? Esa es una situación histórica y cultural. Y el lenguaje. Me enfoqué en una sola palabra que no entendía. El árbol. El árbol era un árbol de sicomoro. ¿Qué es eso, sicomoro? Yo nunca he escuchado eso en mi vida. Pues me puse a buscarlo. Y ese árbol, Fernando, ¿dónde tú estás? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Cómo también ese árbol hoy día? ¿Cómo se conoce? Ese árbol, ¿cómo se conoce hoy día? Bueno, que ese es el árbol, ese es el árbol del ¿cómo se llama? La forma de la hoja. Ajá. La hoja tiene forma de corazón. De corazón, exactamente. Entonces es un árbol fuerte, ¿verdad? De follaje, de mucho follaje. Mucho follaje que da un fruto. Da un muy fruto. parecido al higo. Al higo. A la higuera. Es un árbol que tiene un parecido a la higuera y que se da en el Medio Oriente. Exacto. En África. Exacto. Y parecido a algo en la costa este de los Estados Unidos. Exactamente. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. ¿Ve? ¿Cómo llegamos a todo eso? Ahora, ¿por qué es importante entender lo del árbol? También eso es importante entenderlo, ¿verdad? Ese árbol donde se trepó. Porque todo en la Biblia tiene un propósito. Hay una razón de ser. ¿Por qué ese árbol? ¿Por qué mencionaron el nombre del árbol? ¿Verdad? Más allá de la parte descriptiva de lo que hace el evangelista que escribió, que en este caso fue Lucas, que Lucas, por cierto, era médico, ¿verdad? Él quería hacer una forma descriptiva. Esto fue lo que pasó exactamente. Entonces, este es mi estudio. Dense cuenta de cómo 10 versículos podemos sacar tanta información para mi crecimiento espiritual, pero también para el crecimiento espiritual de los demás. Amén. Ahora, ¿dónde comenzamos nosotros a hacer esto de los estudios, de escudriñar las escrituras? Comienza en los servicios bíblicos virtuales, que estamos estudiando el libro de 1 Corintios, ¿verdad? También en libros de autores cristianos. Usted puede con un libro de autor cristiano y también comenzar a hacer un estudio profundo con ese autor. En los vídeos en YouTube, ¿verdad? También usted puede hacer estudio bíblico y en las exposiciones dominicales que damos aquí todos los domingos. Llévese eso para su casa y estúdielo, anote, haga preguntas, escudriñe y no se quede. Y no solamente acepte el mensaje, sino también escudriñe y usted mismo investigue y llegue usted a su propia convicción. Porque no queremos seguir, y esta es la razón por la cual estamos haciendo esto, no queremos convertir esto en una iglesia de domingo a domingo. Si lo estás haciendo, mi consejo es para. Ese no es el llamado. Este no es un llamado de domingo a domingo. Si usted en la semana no abre su Biblia y no está escudriñando las escrituras, no está realmente viviendo como un verdadero creyente. Tiene que parar. Tiene que depender de la palabra del Señor, conocer más de Él, estudiar a profundidad su palabra,
Porque sí hay métodos, sí hay formas, sí le estamos dando a usted para estudiar, le estamos dando eso. Si no lo hace, ¿se llama qué? Si no escudriña, ¿cómo se llama eso? Pereza. Pereza. Y dice Proverbios que va a llegar entonces y te va a llevar contigo. Y usted no quiere, mire, ser una presa fácil. Por ahí es que ataca el enemigo. Porque usted o yo no estamos preparados. No estamos preparados para la guerra espiritual que estamos teniendo. Por eso es importante escudriñar las escrituras. Amén. Termino con esto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y también la mujer de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Este fue el consejo que Pablo dio a su amado discípulo Timoteo, aconsejándole que use la palabra como una herramienta útil, necesaria para llevar su comisión como pastor de la iglesia de Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas: reprender, enseñar, corregir o instruir en justicia. Cookie. Quiero preguntar algo. La semana pasada pasó una situación en el grupo de nosotros.